complejo representado en forma cartesiana en el numerador y en el denominador está en forma polar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es decidir si lo vamos a hacer los dos cartesianos o los dos polar. Si lo vamos a hacer los dos polar, el cartesiano lo tengo que convertir a forma polar. Entonces, para eso nada más tengo que encontrar la magnitud. ¿Se acuerdan? Es nada más la raíz de las componentes al cuadrado. ¿Sí? Entonces, es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado nos da raíz de 13. ¿Sí? Y raíz de 13 es 3.6. Ya tenemos la magnitud, falta el ángulo. Entonces, para el ángulo voy a dibujarlo. ¿Sí? Entonces, aquí ya está la fórmula, pero nada más les voy a mostrar. ¿Dónde está ese vector? Porque tenemos que ver primero en qué cuadrante está el vector para ver si la fórmula que está aquí es correcta. ¿Sí? Entonces, aquí el vector es 3 positivo, 2 y negativo. Entonces, es 3 positivo en los reales, 2 y en los imaginarios. ¿Sí? Ahí está el vector, está en el cuarto cuadrante. Quiere decir que el triángulo nos queda aquí. Entonces, si medimos el ángulo aquí interno del triángulo, va a estar medido en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje real positivo. Entonces, si lo quiero positivo, tendría que simplemente restar 360 menos este ángulo interno. ¿Sí? Por eso la fórmula es 360 menos la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aquí no se ponen signos. ¿Sí? En Excel, para poder hacer la operación, tengo que poner valor absoluto de cada uno. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente quito los signos del cateto opuesto, que siempre es la parte imaginaria, y el cateto adyacente es la parte real. Y si hacemos esta operación, lo podemos hacer igual como en la calculadora. Primero hacemos la tangente inversa, entonces dividimos 2 entre 3, y luego tangente inversa, tengo que poner la segunda función, o shift, tangente inversa, 33.69. ¿Sí? Esto me da el ángulo, y aquí me faltó poner el 360. Entonces lo pongo menos más 360. ¿Sí? Y te da 326. ¿Sí? Entonces aquí me faltó, vamos a ponerle 360 menos 33.69 nos da 326.32. ¿Sí? Entonces, esta fórmula ya nos da el ángulo positivo. ¿Sí? Que se dice que lo estamos trasladando al primer cuadrante. ¿Sí? Menos 33 sería medido desde el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, quiere decir que este ángulo externo es ese ángulo de 322. Vamos aquí a medirlo. Ya está. ¿Sí? Aquí les muestra que es 326.31 y la magnitud aquí nos dio que es 3.61. ¿Sí? La magnitud ahí está redondeada. Y ya está convertido a polar. Pero como lo vamos a hacer con el formato de Euler, vamos a convertir este ángulo a radianes. ¿Sí? Entonces, para convertirlo a radianes, simplemente se multiplica por pi entre 180. ¿Ok? Entonces, aquí lo hice de dos formas. Con el ángulo medido en el sentido de las manecillas de reloj o con el ángulo medido en el sentido antihorario. Pueden usar cualquiera de todas estas representaciones. Pueden dejarlo como un factor de pi, haciendo nada más esta división y dejando pi sin tocar, o pueden hacer la multiplicación por pi. Entonces pueden usar cualquiera de estas representaciones. Siempre les va a dar un resultado equivalente, porque hay muchas formas de representar un vector en forma de Euler. ¿Sí? Entonces, este número complejo, que era 3 menos 2i, lo podemos representar de esta forma. Pueden escoger cualquier forma, 1.8128pi o menos 0.1871pi o 0.588i o 5.69i. No importa cuál usen, siempre da correctamente. Y ahora lo vamos a dividir entre 9 a la pi quintos de i. ¿Sí? Por eso siempre hay factores de pi, porque es más fácil de marcar. ¿Sí? Pero lo pueden marcar como ustedes quieran. Entonces, aquí ya tenemos polar entre polar.
Entonces, como les decía, simplemente se dividen las magnitudes y los ángulos se restan. Entonces, aquí en los ángulos, pi es un factor común. Entonces, puedo restar 1.8128 menos un quinto y me da 1.61. Y esa sería toda la división, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo en Excel desde el inicio. Entonces, aquí en Excel, voy a poner aquí mismo el problema. Tenemos, bueno, mejor necesitamos otro. ¿Sí? Voy a poner otro para, porque aquí necesito otros títulos arriba, para cada uno. Entonces, lo voy a poner mejor horizontal. Voy a poner A y B, ¿sí? Para A, ¿qué tenemos? Tenemos la parte real y la parte imaginaria. Y para B tenemos la magnitud y el ángulo en radianes y lo podemos convertir a grados. ¿Ok? Entonces van a ser datos diferentes y los tenemos que convertir en la misma representación. Entonces el primer número complejo es 3 menos 2. 3 menos 2. Ahí está, parte real y parte imaginaria. Del segundo número complejo me dan la magnitud, que es 9. Y del segundo me dicen el ángulo es pi quintos. ¿Sí? Entonces aquí el ángulo es pi sobre 5. ¿Sí? Entonces estos son los datos del primer número complejo y estos son los datos del segundo número complejo del denominador. ¿Sí? Ahora lo voy a convertir a Euler. Entonces para eso tengo que encontrar la magnitud. Entonces, si se acuerdan, la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero también hay una función aquí en Excel que es in apps. ¿Sí? Ese me encuentra la magnitud. Entonces, pero lo necesito ponerlo en complejo. Entonces, aquí ya lo tendría que tener complejo. Entonces, como no está en complejo, voy a usar el formato normal. SQRT del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí está la magnitud, 3.6055. Lo mismo que anotó aquí en las notas, 3.6055. Y ahora el ángulo en radianes, ¿cómo lo vamos a calcular? Ya sabemos que está en el cuarto cuadrante, entonces sería 360 menos la tangente inversa. La función de la tangente inversa es a tan. Y tengo que poner el valor absoluto de la parte imaginaria sobre el valor absoluto de la parte real. ¿Sí? Y ese es el ángulo en radianes. Me tiene que dar ángulo mal. Me falta un paréntesis. Ya. 359. ¿Si nos dio lo mismo o hice algo? No, hice algo mal. ¿Qué puse mal aquí? Apps. Puse la parte imaginaria. Son 3. C2. Esto es lo que estoy poniendo mal. Es 300. ¿Qué puse mal? Valor absoluto de la parte imaginaria. Sí. Los puse al revés o algo estoy haciendo mal. Parte real, parte imaginaria, 2 tercios. Menos, ah, ok, ya. Sí, es que aquí Excel no trabaja con con grados, ¿sí? Entonces aquí lo tengo que poner en radianes. Aquí, cuando uso esta fórmula, tengo que poner pi, 2pi, 2 pi, que es lo que representa 360 grados, ¿sí? Y lo estoy calculando en radianes. Acá lo había puesto en radianes, 5.69. ¿Sí? Este nos lo da directo en Excel, pero tengo que usar
otra fórmula diferente. El 360 lo escribo como 2pi, tangente inversa, igual del valor absoluto de la parte imaginaria entre el valor absoluto de la parte real. Y para cambiarlo a grados, puedo usar la fórmula de con 360, pero la tangente inversa me lo va a dar en radianes. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir este número a grados, ¿sí? Entonces, con degrees, convierto este valor y ahora sí me da 326. El ángulo de el primer número complejo, ¿sí? Entonces, ya tenemos los datos del primer número complejo, los datos del segundo número complejo. Entonces, ahora ya podemos hacer la división. A sobre B. Entonces, la división, voy a dividir las magnitudes. Entonces, ponemos A sobre B. La magnitud de A sobre la magnitud de B. Ya está. Y los ángulos, igual los voy a restar. Cuando se restan, las potencias cuando se dividen, las potencias se restan, ¿sí? Entonces, voy a restar este menos este. Ahí tengo el ángulo. Y también lo podría hacer en grados. Nada más tendría que convertir esto también a grados. Y si hago la resta en grados, sería este menos este, ¿sí? Y ahí tengo la resultante, que es 0.4 con este ángulo en radianes o este ángulo en grados, que es lo mismo que 1.61. ¿Sí? Podemos checar que este valor es lo mismo que 1.81 pi. Simplemente aquí lo voy a hacer 1.81 por pi. Nos da lo 1.61. 1.61. ¿Sí? Más o menos, ¿sí? Siempre se pierden algunas cifras porque aquí está redondeado. Y ese es el resultado, esa es la división. Entonces lo pueden poner cualquier valor equivalente de los ángulos, ¿sí? Se pueden usar cualquiera. Entonces aquí está el resultado, lo pueden dejar así, la magnitud, el ángulo en radianes y el ángulo en grados. Y esa sería toda la división cuando tenemos números complejos en dos formatos.